Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están por ahí? Otro día de podcast. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Otro día que salió la foto. Otro día, bien de bien. ¿Cómo está Montevideo por ahí? Gris, de lo más gris. Ya arrancamos con los datos del tiempo nosotros, ¿viste? Es como una... Estamos como Un clásico. Urraca y... Sí, Nubel Cisnel. Tal cual. Clásico. No, Acá gris, lluvia, pero... acá lluvia. Está, así. Bien. Está afuera, ¿no? Claro, sí, ni hablar. Bueno, hoy tenemos una invitada. Sí. ¿Querés contar algo de ella? Invitada desde Venezuela, que hace bien poquito también estuvimos conectados con él. Bueno, yo de hecho la conocí a través de Wilson, y hoy quien estará con nosotros es Johanna Pérez Daza, que hace unos segundos decíamos con cuál palabra o palabras la presentamos. Pero bueno, creo que la palabra que engloba todo, ¿cuál sería, Johanna? Voy a darle la bienvenida. Hola Nati, hola Pablo, ¿cómo están? Muy bien. Bien, contentos de tenerte. Igual yo. Mira Nati, sabes que te escuchaba en la presentación y recordé, a modo de broma, quizás como para entrar en una atmósfera más relajada. Hace un tiempo, Ana María Arévalo, que es una fotógrafa venezolana residenciada en España, le tocó lo mismo. Ella me invitó a una clase, y cuando me iba a presentar fue muy cómico, porque ella dice, y bueno, tengo que presentar ahora a Johanna Pérez Daza. Ella no es fotógrafa, esa es la fotografía. Entonces, tal cual. A partir de ahí, bueno, empezó un poco como, pero no es un tema de ego, sino de curiosidad, porque creo que eso, una palabra con la que me gusta asociarme es eso, fotografía, desde distintos ángulos, desde la investigación, la escritura, el hacer, pero también entender la fotografía en su movimiento y en su tránsito por el arte, por el periodismo, por las redes. O sea, es algo muy dinámico y complejo que no me gusta como encasillar en una área específica. ¿Qué comenzó? Perdón que arranco con una preguntita. ¿Qué comenzó primero, el amor por la fotografía o todos esos estudios periodísticos, investigación, te llevaron a la fotografía, al gusto por la imagen? Van de la mano. Cuando estaba en la universidad, Wilson Prada precisamente fue mi profesor y mi tutor de tesis de pregrado. Yo soy periodista. Saludos a Wilson. Sí, mi maestro querido. En comunicación, en periodismo, bueno, ves fotografía y hubo un clic. Ahí hubo un pinchazo de Cupido y empecé a hacer cursos en aquel momento de fotografía analógica en el laboratorio. Creo que esa magia a todos nos seduce y nos atrapa. Y bueno, luego Wilson me vincula a la investigación con mi tesis, que era de fotoperiodismo, y debo decir que de una manera muy arriesgada, yo me gradúo creo que en mayo, y en septiembre de ese mismo año Wilson me lanza, no hay otra palabra mejor, me lanza la docencia. O sea, él me dice, la materia que yo estaba dando ya no la voy a dar, la vas a dar tú. Entonces, claro, para mí fue muy complejo, porque era darle clase a gente de mi misma edad, o sea, de 22, 23 años. Nunca había ejercido la docencia, pero él me acompañó. O sea, él me dijo, yo no te voy a dejar sola. O sea, es como un padre que está en la piscina, lanza al niño a que aprenda a nadar, pero tiene el salvavidas y está pendiente por si hay que ir al rescate. Entonces, tal cual. Y bueno, de ahí ha sido un camino muy, muy hermoso, donde, como preguntabas, Pablo, pues el periodismo, la comunicación me han acompañado, pero me han guiado también con esa curiosidad hacia el hecho fotográfico. Y de hecho, los estudios posteriores
he tratado que mis investigaciones, mis tesis, tengan que ver con fotografía de una u otra manera. Yo tengo un máster en relaciones internacionales y entonces yo me empeñaba en que tenía que hacer mi tesis de fotografía y la gente eso como que no le cuadraba bien. Pero bueno, hice un estudio de los premios internacionales de fotografía, el World Press Photo, el Pulitzer, el Ortega y Gasset, el Eugene Smith, y cómo esos premios internacionales van dando cuenta de las representaciones visuales de algunos acontecimientos de la agenda internacional, ¿no? Terrorismo, migraciones, derechos humanos. Entonces, un ejemplo de que, bueno, sí se puede vincular, porque finalmente la fotografía está en todas las áreas de la vida y en el propio quehacer de nosotros como individuos y como sociedad. Totalmente. Bien. Y Joana, te escuchaba y inevitablemente uno viaja y comienza como a reflexionar y a pensar sobre esos modelos de fotografía que en cierta manera esos premios como van mostrando lo que quieren mostrar, y este vínculo y este lugar que tenés de pensar y de criticar la fotografía, y capaz que está bueno conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de crítica de la fotografía, porque es un término que puede derivar como hacia muchos lugares. Por lo general se lo vincula a buscar el no o lo negativo, lo que no está bueno, y en realidad creo que tiene como otro costado, otra lectura, y cómo asociás y si eso está de la mano con la escritura, no sé, ir como un poco por esos caminos, ¿no? Que veo que es algo que permanentemente mostrás e invitás a hacer también, ¿no? Sí, qué buen tema, Nati. Fíjate que es un tema que justamente estamos reflexionando ahorita en una revista que tenemos aquí, la revista Comunicación del Centro Gumilla, y el próximo número que sale en julio está dedicado a la crítica en el arte. Y a mí me tocó coordinar la parte de fotografía y escribe María Teresa Bulton, Antolín Sánchez, el propio Paolo Gasparini, el fotógrafo que también escribe, investiga y tiene una postura, y yo. Entonces creo que algo bien interesante es cómo cada uno ve y asume la crítica. El propio Paolo lo ve desde el trabajo del fotógrafo que toma posición. Es posicionarse ante un hecho, ante una circunstancia, dejar a un lado la indiferencia y desde la imagen justamente tomar posición. Y ahí hay un sentido crítico que también vinculamos por una parte a la alfabetización visual, a entender qué es lo que está pasando y no consumir imágenes de manera pasiva y de manera incluso irresponsable, ¿no? Cuando compartimos cantidad de cosas por redes sin saber a quién conviene que esas imágenes circulen, por qué circulan, si caemos en desinformación, si caemos en una oda a determinados temas, la pornomiseria que también hemos visto recurrentemente, o la exacerbación de imágenes violentas y crudas que en algunos momentos están reflejando quiénes somos como sociedad, pero que también nos interpelan a preguntarnos si ese sujeto que está allí ensangrentado, víctima de un hecho atroz, si fuera nuestro familiar, nos gustaría que fuera fotografiado así, ¿no? Es una gran pregunta. Y ya desde el punto de vista más del arte, aquí, bueno, existe la Asociación Internacional de Críticos de Arte, yo pertenezco al capítulo Venezuela, y allí también hacemos un ejercicio constante de reflexión sobre el hacer la crítica, porque acá en Venezuela han mermado muchos espacios de difusión de esa crítica. Entonces hacemos crítica y ¿dónde circula? Si no hay medios de comunicación, no hay revistas especializadas, terminamos haciendo una crítica muy del like, muy de la instantaneidad de las redes. Y María Teresa Bulton plantea una crítica a la crítica. Así se titula su ensayo, Crítica a la crítica, que es ver todo ese aparato
y todos esos elementos que lo componen y ver los retos que tenemos y cómo sortear algunos obstáculos. Y yo titulé mi ensayo Monstruos o Revelaciones, un poco por aquello de que el sueño de la razón engendra monstruos, porque creo que la crítica puede en algún momento anunciar, revelar, ser como ese contexto que te permite de una manera pedagógica, didáctica, entender ciertos elementos, pero, como bien decías, Nati, puede convertirse también en eso, como un monstruo que puede ser muy duro, que puede ser muy destructivo, que puede cortar alas, pero por otro también, y es un riesgo que no hay que perder de vista, se puede convertir como en la justificación de muchos trabajos. A veces vas a un museo, vas a una galería, no conectas con la obra por distintos motivos, pero entonces tiene un texto curatorial que de alguna manera como que está justificando todo, y desde allí el espectador pues tiene como otra segunda relectura ya condicionada. Entonces, cómo la crítica ve todos esos elementos y el que les mencionaba anteriormente de la propia circulación y del propio formato donde eso se mueve. Entonces, creo que la crítica tiene muchas aristas, la parte del contexto, la parte de completar quizás algunos elementos que no quedan del todo explícitos, pero hacerlo siempre como una compañía del propio proceso de exploración y de confrontación con la obra. Creo que siempre tiene que haber espacios de libertad y de conexión propia, sin esa mediación forzada, cuando es forzada. Entra también ahí un trabajo de investigación, como estás diciendo, ¿no? No solamente cuando vos haces una crítica sobre una obra, solamente con los elementos que te presentan, o también salís a buscar información extra, por otro lado, que te pueda decir algo más de por qué el artista hizo esa obra. Siempre, por lo menos yo lo entiendo así y lo procuro, siempre hay que buscar esos elementos extra, que es el contexto, que es lo que te da no solo la exploración del artista, en el sentido de que por qué hizo esta obra, cuál es su recorrido, cuáles son sus intereses, cuáles son sus búsquedas, o sea, que eso no es de una obra y de un momento, eso te lleva a indagar más, pero también de cómo esa obra se mueve, opera en un circuito y cuáles son esas referencias, cómo se vincula con otros autores que han trabajado esas temáticas o esas técnicas, o sea, lo puedes ver desde el contenido, desde la forma. Entonces es bastante complejo, no hay un camino unidireccional ni una fórmula que yo te diga hay que hacerlo así. Lo que sí creo, o de lo que estoy convencida, es que el eje sobre el cual todo eso se mueve es la investigación. Eso es lo que te va a permitir incluso ordenar y encontrar una beta por la cual desarrollar esa crítica, alguna conexión. Eso también es importante, cuando logras conectarlo con algún elemento, con algún concepto, con alguna teoría o con algún referente, y desde allí lo pones como en movimiento, como en tránsito y en diálogo con todo lo que la obra en sí misma encierra y el autor. Perfecto. A mí me quedó como resonando esto que comentabas hace unos segunditos con respecto a la alfabetización visual, inevitablemente lo vinculo a mi tarea de docente con niños y toda esta cuestión que está sucediendo ahora del bombardeo justamente en las plataformas y en las redes sociales, el bombardeo de imágenes permanente, y nada, cuán importante es la alfabetización visual justamente en este momento tan complejo, y vinculaba también a nivel universitario qué sucede cuando en esta era así tan bombardeada de imágenes, que es tan diferente a lo que fue nuestra niñez, las diferencias, ¿no?, entre nuestra niñez y las infancias de ahora.
Y bueno, nada, es algo que quedó ahí como resonando y cómo ves vos actualmente qué sucede con eso hoy y hace un tiempo atrás cuando iniciaste a dar clases con respecto a ese tema, sin querer encasillarte un poco, ¿no? Pero trayendo el tema a lo que son las redes, a lo que son las plataformas, no sé. Sí. Y fíjate, yo creo siempre que las redes, ahorita que estamos también en momentos de inteligencia artificial, de mucha confusión, ¿no? Es como un tsunami que tenemos que esperar también como que baje y que veamos qué queda y cómo lo ordenamos, no por el sentido avasallante o destructor, sino desde más bien entender que se están moviendo cosas y que las cosas que se están moviendo son de dimensiones considerables. Desde allí podemos entender todo esto como herramientas. Y la herramienta, pues tú lo sabes muy bien, Nati, es el ejemplo básico que uno comparte en el aula. Una herramienta puede ser un cuchillo que usas para cortar los alimentos que vas a comer y facilitarte ese proceso, o para pinchar y asesinar y apuñalar a alguien, o para operar y salvarle la vida. Entonces, bueno, la herramienta en sí misma no es buena ni es mala, es una herramienta y como tal hay que ver el uso que le damos. Creo que esas discusiones las hemos tenido recurrentemente como sociedad, ¿no? Quizás nuestros padres se horrorizaban por el rock que nosotros escuchábamos y las letras satánicas y perversas y endemoniadas. Y bueno, por ahí hay muchos, en redes también circulan muchos contenidos de influencers criticando esas letras en función de unas que ahorita quizás no nos parecen espantosas y cuando las comparas pues no están tan en desnivel, ¿no? Creo que con la imagen ocurre lo mismo. Cuando, fíjate, cómo ha sido, por ejemplo, hablando en términos de alfabetización visual, cómo las sociedades entendían el cuerpo de la mujer en la fotografía. Ahorita que está resonando otra vez Lee Miller, la fotógrafa, ella antes de fotógrafa fue modelo. Y Lee Miller, ella fue, además, estoy buscando porque por aquí debo tener a la mano esa foto, Lee Miller, sin permiso, ella se hace una sesión de fotos y no le informan el uso que le van a dar esas imágenes y ella termina siendo la chica Kotex de toallas sanitarias. La toalla sanitaria pues, era un producto horrible, o sea, imagínate que una mujer tuviera la menstruación, qué cosa tan horrorosa, es el anuncio. Claro. Es el anuncio. Entonces, bueno, la publicidad, que la mujer sangre y todo lo que se tejió culturalmente y publicitariamente alrededor de eso. Total que Lee Miller, lo peor que le puede pasar es ser la imagen, además de una cosa tan horrible, asquerosa, cero biológica, cero natural, cero parte de un proceso propio del cuerpo de la mujer. Entonces, la cultura del momento, pues, vio eso como una cosa espantosa, una cosa horrible. Nosotros pues con el tiempo y lo vemos de otra manera. ¿Por qué hablo de esto? Porque creo que cada momento tiene sus propias fisuras, sus propios estereotipos, sus propios condicionamientos y ahí es donde viene la alfabetización visual pues como una tabla de salvavidas a darnos una mano. Es muy complejo en los momentos actuales, sobre todo porque la academia nunca está, la ciencia en general, difícilmente puede llevar el paso de todos estos avances tecnológicos y de su y de su masificación. Ahorita, bueno, podemos controlar o intentar regular la cantidad de horas que un niño está frente a las pantallas, pero quitarle las pantallas del todo es aislarlo también de su propia generación y de su propio modo de estar y relacionarse en sociedad. Entonces, yo creo que allí el rol está
en verlo transversalmente en distintos espacios. Está ciertamente el espacio institucional, la escuela, las universidades, pero también está la familia, pero también está el hogar, y todos estos espacios donde podemos reflexionar. Y si bien es cierto, por ejemplo, en temas de desinformación, hay muchísimas herramientas para ver si una imagen ha sido modificada, alterada, creada digitalmente. Pero a nosotros eso nos da un fastidio enorme. O sea, tener el tiempo y hacerlo, porque bueno, son por lo menos 5 minutos que en internet, en red de conexión, 5 minutos, pues es una eternidad. Y dedicarme a hacerlo me fastidia. Entonces, yo en esos casos, que lo hablo mucho con mis estudiantes en la universidad, más bien la invitación es a la pausa. Más bien la invitación es a, ok, no hagas todos estos pasos, pero por lo menos ten una pausa antes de compartir irresponsablemente, ¿ok? Porque ahí también nosotros como ciudadanos y como usuarios tenemos una responsabilidad. Detente, haz una pausa y por lo menos duda. Yo creo que la duda la hemos subvalorado y marginado muchísimo, y la duda es un insumo fundamental para la generación de conocimiento. Cuando empezamos a dudar, empezamos a preguntarnos cosas y a buscar respuestas, y sin darnos cuenta, pues ahí hay hallazgos importantes. Entonces, y desde la experiencia, que es fundamental, no porque lo leíste o te lo dijo otra persona o lo das por obvio, sino desde la propia experiencia. Entonces, en todo esto de la alfabetización visual, que es muy complejo, yo recomendaría como base, por lo menos, la pausa y la duda. Fantástico. Perfecto. Muy buena respuesta. Sos curadora. ¿Cómo para quienes no conocen, con todo esto que estábamos hablando de la digitalización y todo esto, ¿a qué se dedica un curador? Vamos a hacerla simple la pregunta. Uh-huh. Bueno, es tan simple como la de la crítica, ¿no? ¿Cuál es el marco de acción de la crítica? Y seguramente cada crítico y cada curador te puede dar una respuesta diferente. Y volvamos a la base, ¿no? Le preguntas a un fotógrafo qué es la fotografía, y cada uno lo va a ver, sí, desde mi vida, mi obsesión, mi medio de expresión, mi compañera, etcétera. Entonces, mi terapia. Entonces, es muy, muy amplio el abanico. ¿Cómo veo yo la curaduría? La curaduría para mí implica investigación, nuevamente. Adentrarse en la obra o de un autor o por un tema, ¿okay? Que vengas revisando, y autores, fotógrafos que hayan trabajado esos temas, y desde la investigación, pues procurar, para mí es fundamental una grieta, una veta por la cual explorar. ¿Okay? No se trata de repetir lo que ya el autor ha dicho otras veces, no se trata de volver a presentar los autores que han trabajado tales temas otra vez, sino encontrar una grieta. Me encanta mucho una frase de Nelson Garrido, fotógrafo venezolano, artista visual, que él dice: el arte es ruptura. Entonces yo me he agarrado mucho de esa frase para entender que la curaduría también es ruptura. Y lo digo porque a veces el fotógrafo con los que yo trabajo, el artista, viene ya con un portafolio o con un cuerpo de trabajo más o menos cerrado, que desarrolló, que tiene cierta estructura, pero claro, cuando uno lo revisa, cuando lo confrontas, uno ve otras cosas, y hay cosas que él te está diciendo que están presentes y de repente tú no logras verlo. Entonces empieza un diálogo. La curaduría también, ruptura, pero diálogo, para tratar de comprender, y desde la comprensión, pues ahí viene la otra parte, que es armar o estructurar un discurso coherente. Un discurso que puede ser atrevido, que puede ser conservador, que puede ser actual, que puede ser histórico, pero que le permita coherencia a ese conjunto de imágenes que vas a exponer en sala, y que venga también acompañado o respaldado de un texto curatorial donde
complementes, acompañes y ayudes a que ese diálogo que se da entre el curador y el curador y los artistas, de alguna manera también se abra y se expanda a los espectadores. Entonces, eso para mí es la curaduría. He tenido posibilidades maravillosas por las que estoy muy agradecida, y te puedo decir que con cada una es diferente, con cada autor va cambiando. Hicimos una exposición de Antolín Sánchez, que se llamaba Tarot Caracas. Fue un trabajo que él ya había hecho en los años 80 sobre su propio recorrido por la ciudad, y desde allí él empezó a hacer relecturas y construcciones a partir de la estructura del tarot. Entonces, lo urbano, pero visto en el tarot. Y era un trabajo que yo admiraba mucho, que me gustaba, y cuando él me lo presenta, ya con décadas de distancia, lo que hicimos fue darle, como que traerlo a la actualidad, pero en la presentación y el formato. Entonces hicimos en la sala una especie de penetrable fotográfico. Las fotos estaban colgadas, es decir, las barajas del tarot que él había construido estaban en otras dimensiones. Entonces era como un pasillo, un penetrable fotográfico, donde las propias imágenes se movían, porque estaban colgadas con un nylon. Además, eso, parecían que flotaran, porque el nylon es transparente, se mueven, pero además, para tú verlas como espectador, tienes que transitarlas, tienes que atravesarlas. Entonces, era hablar también de lo que significa muchas veces el caos de una ciudad como Caracas, muy movida, muy agitada, en términos generales, no solo de la arista política, que por supuesto, sino también desde si eres peatón, si vas en moto, si vas en carro, los distintos medios de transporte, el semáforo que funciona, un árbol que se cae, la gente trabajando, el que va a estudiar, el que va en bicicleta, o sea, todo ese caos urbano que está allí, pues lo resolvimos de esa manera. Pero todo esto es producto del diálogo, y ahí es donde digo que la curaduría enriquece mucho, porque, bueno, conoces también el proceso del autor cuando está vivo. Cuando te toca trabajar con autores que ya no están, el reto es, o por lo menos yo lo veo así, revisar la mayor cantidad de información disponible, sus entrevistas, cómo miraba, cuáles eran sus obsesiones, sus temáticas. Entonces, bueno, desde allí se hace un tejido maravilloso. Y recientemente también hicimos 2 exposiciones que les comento rapidito. Hicimos una de Fran Bofran, que fue un fotógrafo de moda muy importante aquí en Venezuela, y fue, debo decir, creo que es la exposición más complicada para mí en términos emocionales, porque Fran estaba enfermo y él nos convocó a Vasco Cinetari y a mí para que lo acompañáramos en la curaduría. O sea, él escogió sus curadores, empezamos a trabajar con él, yo conocía su obra, pero cambia cuando él nos invita a su apartamento, vemos sus archivos, vemos además su orden, vemos su metodología de trabajo, sus apuntes, qué cosa había desechado, y era impresionante, porque las cosas que él había desechado además las tenía como en unos sobres con unos títulos muy jocosos. Él tenía que autorretratos guácalas, y cuando abrimos el sobre eran unos autorretratos maravillosos, maravillosos, o eso, y cosas que trabajaba con muchos modelos, y entonces también tenía siempre como unos títulos, unas cosas ahí de mucho guiño, y empezamos un proceso muy hermoso, y a mitad del camino, bueno, yo ni siquiera diría mitad, o sea, como con un 30% del camino, Fran fallece. Él estaba enfermo y él fallece, y nos quedó el reto enorme. Ya estaba el compromiso, ya teníamos la sala, una de las salas más importantes en Venezuela, y además el compromiso emocional que nos quedó con su memoria y con él, porque él estaba muy entusiasmado con esa exposición. Y era una exposición de 4 décadas. Nosotros nos propusimos abarcar allí 4 décadas de su trabajo, que era muy variopinto además, que tenía moda, tenía publicidad, tenía exteriores, tenía campañas, tenía su propia búsqueda autoral. Entonces, bueno,
completar ese discurso, además con el duelo, con el luto, se incorporó su hermana al equipo de trabajo. Entonces, yo debo confesar que allí, y muchas personas me lo dijeron, mi texto fue prácticamente una declaración de amor, ¿no? Mi texto era muy amoroso y lo hice así sin ningún temor, porque también los críticos somos muy criticados, pero yo dije, esto es lo que él se merece, esto es lo que él se merece y asumo, como dice Paolo Gasparini, asumo el riesgo y asumo mi compromiso de plasmarlo así. Y mira, fue una cosa de verdad maravillosa porque la gente conectó con su discurso, que además el concepto fundamental de la obra de Franz Boufrán era la belleza. No solo porque trabajaba la moda, porque él hablaba de la belleza que cambia, él hablaba de la belleza efímera, de esa belleza que sabes que está hoy, la belleza de la flor, o sea, que dura unos instantes y que ya, pero que fue bella. Y entonces él decía que todos los seres humanos y toda la creación, en algún momento de nuestra vida, absolutamente todos, tenemos 5 minutos de belleza y que su trabajo era estar allí atento a esos 5 minutos de belleza y capturarlos. Entonces, para mí fue un proceso muy, muy bello y muy particular, esa curaduría, Pablo, lo que me pregunta. Y luego entro a otra exposición con Paolo Gasparini, que por cierto aquí tengo el catálogo. Gasparini fuera de moda. Gasparini es un fotógrafo italo-venezolano que tiene 93 años y que ha dedicado más de 7 décadas. Paolo tiene más de 70 años, o sea, desde los 20 y tantos, 21, que llegó a Venezuela más o menos haciendo fotografía. Paolo está súper activo, súper lúcido, súper claro. Todos los que los rodeamos decimos que queremos llegar a esa edad con su de esa manera. Con su lucidez y con su fortaleza. Y bueno, Paolo me dice, lo que pasa es que yo estoy fuera de moda, Joana. Entonces, ese es el título de la exposición. ¿Qué significa estar fuera de moda? Él dice, bueno, es que la fotografía que yo hago ya no le interesa a la gente. Entonces no es complaciente, no está en las tendencias, no está en lo que están buscando los curadores, es una fotografía ideológica, comprometida, social, ya la gente no quiere ver eso. Entonces el proceso con Paolo fue muy rico porque fue escucharlo, fue visitarlo, fue revisar con él mismo el material, lo que él me ofrecía y lo que yo también le pedía, porque siempre es importante el diálogo. Y debo decir que me gustó mucho la experiencia analógica, porque él trabaja todo en bocetos manuales. Entonces, claro, trabajábamos una semana y la semana siguiente él tenía en su libreta con bolígrafo y una hoja de papel bond, un boceto de cómo iba a ser el mural y ordenado por números o con cierta nomenclatura. Entonces, para mí fue realmente hermoso, lo disfruté mucho y fue un diálogo de, yo creo que de enriquecimiento mutuo y de acompañamiento. Entonces, tuvimos otra exposición bien interesante. Hablando de eso, del diálogo, ¿se llegan a generar desacuerdos en cuanto me imagino que debe haber de todo, ¿no? Dentro de los pilares que debe tener el trabajo del curador, que tenemos la responsabilidad, el diálogo, que es muy importante. Creo que un curador es un artista, me parece, porque tenés que estar contemplando un montón de aristas dentro de todo el trabajo del artista. Dentro del diálogo, ¿te ha pasado de tener discrepancias en determinados sí, fíjate, momentos, trabajos, fotos? Sí, y es muy enriquecedor siempre y cuando se maneje obviamente con respeto y con argumentos. Y ahí claro, otra vez me siento muy, muy afortunada porque sí se ha logrado. Te cuento la exposición en la que estoy trabajando actualmente, que se inaugura en junio, dentro de poco, es con Ricardo Armas. Ricardo Armas, fíjate, aquí está. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos en la universidad, con la Universidad Católica Andrés Bello y el Archivo Fotografía Urbana, una serie, una colección que se llama Enfoco, que es de entrevistas a las personas, a los protagonistas de la fotografía venezolana.
Entonces, el primero fue con María Teresa Bulton, que la hice yo, que se llama Un secreto sobre un secreto, y es esto, es una conversación, pero en formato libro. El segundo fue con Ricardo Armas, y el tercero, que les comenté ahorita, fue con Fran Bofrán, que la hizo una periodista que se llama Ana Can. Yo hago la de Ricardo. Yo no conocía a Ricardo en persona, sabía quién era él, una referencia importantísima de la fotografía venezolana de los años 70, 80, conocía su trabajo. Me toca empezar la entrevista y bueno, fue una entrevista maravillosa, con pausas, con, bueno, la vida, con la vida que se atraviesa, a veces de él, a veces la mía. Fue una entrevista larga, él está en Nueva York, yo estoy en Caracas, fue toda por videollamada, mientras que con María Teresa Bulton, María Teresa es mi amiga, tomábamos café, íbamos a su casa, salíamos de una charla, en el carro, ¿sabes? Era otra dinámica. Con Ricardo, en la entrevista, él me dice, porque Ricardo tiene muchas facetas, él es fotógrafo, pero también fue docente durante muchos años y fundó una escuela de fotografía, Manoa, que formó los grandes fotógrafos de los 80 y los 90 en Venezuela. De ahí salieron fotógrafos como Alexander Apóstol, por ejemplo, que es internacionalmente conocido. Pero Ricardo además es curador y ha hecho exposiciones importantes de fotografía, y además Ricardo revisa portafolios. Entonces él tiene muchas facetas, todas las hace muy bien, lo admiro y lo respeto, pero en la entrevista él me dijo algo que a mí, como a Nati ahorita, a mí se me quedó resonando. Él me dice, a mí nadie me cura. Yo todas mis exposiciones las he curado yo mismo. Yo no trabajo con curadores. Qué compromiso. Entonces, pero eso era en la entrevista, y para la entrevista fue como un dato que me quedó ahí guardado en el disco duro, pero bueno, no le presté mayor atención. Luego viene el proyecto de hay que hacer la exposición de Ricardo, y tú tienes que ser la curadora porque, bueno, tú lo entrevistaste, tú conoces la obra, y además la exposición en este caso va a ser una extensión del libro, porque son las mismas instituciones, el archivo y la Universidad Católica, es en la sala que llevan ambas instituciones, así que todo estaba como engranado, pero a mí me quedó eso resonando, o sea, que el propio Ricardo dijo, a mí ningún curador me cura. ¿Cómo voy a llegar yo además a decirle a una persona que respeto y admiro tanto, mira, te tengo que curar esta zona? Entonces, con él fue muy lindo porque se dio nuevamente la conversación, qué cosas él quería, qué cosas quería yo, y al final debo decir que fue un ejercicio muy generoso de su parte de darnos mucha libertad al museógrafo Manuel Eduardo González y a mí de armar la exposición en función de los trabajos que ya con él conversamos, pero vistos y puestos en sala, porque igual él está afuera, él no ha podido venir, no puede ver, digamos que la propia dinámica, aunque todas las fotos están no solo hechas por él, sino copiadas, en su mayoría fotografía analógica, que él mismo reveló, copió, decidió los marcos. Entonces nosotros fuimos armando ese discurso. Entonces, más que discrepancia, hubo como ese temor inicial de a mí nadie me cura, y eso quedó por escrito. Yo le digo a él, no me lo inventé, eso está en el libro. Pero tuvo un final feliz. Creo que va a tener un resultado maravilloso. Por lo menos ahorita que ya estamos en etapa, ya vamos a entrar en montaje dentro de poco, todos los involucrados estamos realmente contentos. Entonces, es eso, respeto y argumentos. Así como en el caso anterior te dije pausa y duda, yo creo que aquí es eso, respetos y argumentos, y que ese diálogo sea enriquecedor, porque a veces el artista o el fotógrafo está tan metido en ciertos temas que está dejando de lado otros. Y ahí es donde uno también debe intervenir y mostrar, señalar, por lo menos indicar. Y bueno, ya queda también de parte del artista encontrar y abrazar eso, si es el caso, o preguntarse y atender de por qué esas otras cosas están presentes allí sin que él intencionalmente lo haya querido colocar. Entonces, es un poco eso.
Muy bien. Joana, mencionabas allí a María Teresa Bulton y estábamos leyendo hace un ratito que ella fue quien presentó tu nuevo libro, sobre lo cual también queríamos preguntarte, detrás de la mirada, un poco vinculando todas estas palabras de dar el permiso de parar, de reflexionar. Bueno, vuelvo a lo mismo en el tema de la escritura, vinculando también las lecturas, porque uno cuando compone, cuando investiga, lee, vincula, y preguntarte qué elementos están presentes ahí en ese libro, cuál es la invitación, preguntarte sobre la imagen de tapa de ese libro, que bueno, que ahora en esto de la pausa y de esos ojos, ¿no? Ese momento, ese instante como de detener todo y bueno, eso, todos esos elementos que están ahí, que nos lo cuentes vos por acá. Bueno, gracias a Nati y Pablo por traer el libro a la mesa. El libro se llama Detrás de los ojos, lo publica La fotografía como medio de reflexión. Y aquí debo decir, bueno, la foto es de un fotógrafo venezolano que se llama Donato Rolo. Yo venía acompañando en una serie que él está haciendo que se llama Antifaces, y él lo que hace es que le pide a las personas, a los retratados, que creen con sus propias manos, con su propio cuerpo, un antifaz. Entonces yo vi la foto y la conecté inmediatamente con Detrás de los ojos, que parte de un poema de Rafael Cadenas, poeta venezolano, ganador del Premio Cervantes, muy importante en la historia de la poesía venezolana. Entonces, este libro lo que busca es reunir algunos ensayos, son 18 ensayos que yo venía trabajando, algunos ya estaban publicados en algunos medios, otros son inéditos, son nuevos para acá, pero que se concentran justamente en el subtítulo, la fotografía como medio de reflexión, porque a mí lo que me interesa en este caso de la fotografía es entenderla a ella de múltiples maneras. Puede ser una excusa para entrar en otros temas, puede ser nuevamente una herramienta, puede ser el fin o puede ser el medio. Entonces, bueno, ver todo ese ecosistema de la fotografía. Y algo que procuré es que el libro tiene algunos temas que presentan referencias y un recorrido histórico. Ahí hablo, por ejemplo, de Nipser y Daguerre, de la correspondencia que ellos entablaban, donde Daguerre le escribe a Nipser de arduo en deseos de ver tus hallazgos con la imagen, todavía no había una palabra que fuera fotografía, pero ese arder en deseos, ¿qué significa? Es curiosidad, es pasión, es necesidad, es motivación. Entonces, retomo frases como esas y episodios como El ahogado de Bayard, de Hipólito Bayard, que para mí contiene tanta riqueza desde la autoría, desde la crítica, la puesta en escena, la autorrepresentación, la relación imagen. Para mí esa imagen tan temprana, porque fue unos meses apenas de presentarse el daguerrotipo en la Academia de Ciencias Francesas, cuando Bayard hace esta creación maravillosa. Y lo que busco, por ejemplo, con esos dos casos, es tejer hasta el presente, es partir de un pasado que puede ser muy lejano, pero tejer en el presente. Entonces, en el caso de Daguerre y Nipser, con el deseo, ¿qué significa el deseo actualmente en la fotografía? Deseo de posesión, deseo de mostrar y demostrarnos en los selfies, deseo también de poder, lo que construyen los poderosos y la política alrededor de su autoimagen. Y en el caso de Bayard, nos plantea una discusión que sigue siendo muy actual en función de la autoría y en función de una idea que creo que se me ocurrió a mí hace 2 segundos y resulta que ya otro la concretó en otro sitio y por distintas circunstancias yo no me enteré. Entonces, lo que trato es de buscar esos episodios y traerlos siempre al presente, ¿no? Tejer a la actualidad.
hablo de las mujeres en la fotografía, hablo del poder, de la desinformación, de todos estos temas que venimos conversando y que a mí me interesan particularmente. Y finalizo con una especie de glosario propio con mis conceptos, no son los conceptos de otros, sino cómo los veo yo, de los ejes en los cuales la fotografía se ha movido en estos ensayos y lo que yo pienso, y lo aclaro, lo que yo pienso o lo que yo creo en el 2025, en este momento donde el libro se publica, porque puede que el año que viene eso haya cambiado y ojalá sea así, porque el pensamiento también se mueve y también es dinámico. Entonces empiezo a vincular, por ejemplo, la fotografía con el laberinto, con esa confusión que hay en los propios géneros y cómo nosotros tenemos múltiples opciones y posibilidades, múltiples caminos enfrente. La invisibilidad del arte y de la fotografía, cuando la fotografía más que visible, como decía Roland Barthes, te muestra lo invisible y desde allí también empiezan otras conexiones. El deseo, el poder, los espejos, ¿sí? El daguerrotipo era considerado espejos con memoria. ¿Qué están guardando ahorita nuestros espejos de redes sociales? ¿Cómo nos estamos viendo y cómo esos espejos nos reflejan como individuos y como sociedad? La muerte también es un concepto que ha atravesado la fotografía desde sus inicios. Allí hago un recorrido desde la fotografía post-mortem del siglo XIX, pasando por Willem Flusser, la tecnología y lo que estamos haciendo ahora con inteligencia artificial, reviviendo nuestros muertos y dándole movilidad y abriendo los ojos y pensando cómo serían dentro de 10, 15, 20 años a través de la tecnología, o incluso dándole fotografía e imagen a cosas que no lo tuvieron, como momias, y la inteligencia artificial nos está permitiendo tener fotografías, construir y generar imágenes de eso que nunca fue fotografiado. Frontera. Tengo un ensayo también sobre el tema de la frontera, visto no solo desde la frontera geográfica y la migración, sino desde el propio cuerpo y las fronteras simbólicas. La mirada, que tiene que ver con esto de la pedagogía de la imagen, de la alfabetización visual. La incomodidad, porque creo que el arte y la fotografía, por lo menos en las que yo creo y por las que apuesto, si bien te pueden llevar a la contemplación y a exaltar el alma, creo que también te deben incomodar y te deben sacudir. Tienen que ser, como decía Susan Sontag, una especie de terapia de choque que te reviva, porque tendemos a estar muy distantes y con mucha insensibilidad de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y bueno, vemos niños, fotos de niños que murieron en la guerra y ya no nos duelen, y vemos imágenes y volteamos el rostro. Entonces, la incomodidad en la imagen, el tiempo, la mediación, y bueno, así por ahí van un poco los conceptos de este libro que para mí ha sido un reunir preocupaciones, reunir reflexiones y debo decir que también reunir pedacitos de conversaciones y de encuentros y de intercambios con los autores y con los fotógrafos que a mí me han formado. Entonces eso me gusta porque hay una parte de ellos. La presentación fue muy bella. Aquí lo presentamos en Madrid, en la fábrica. Ahí me acompañó Lucía Jiménez y fue muy lindo porque una de las personas a quien le dedico el libro es a su papá, a Ricardo Jiménez. Entonces, fotógrafo importantísimo, muy querido. Y aquí en Caracas, pues, como decía Nati, estuvo María Teresa Bulton, que ha sido una referencia en la investigación, mujer que abrió el camino para investigar la fotografía en el país y que gestionó revistas, centros de fotografía, o sea, una gestión cultural importante. Y bueno, y el resto de los otros fotógrafos y maestros con los que converso o con los que comparto alguna lectura, alguna imagen, y hay mucho de ellos, debo decir, hay mucho de ellos en estas páginas. Súper recomendable. Yo quiero tenerlo ya, porque ya veo que por todos los temas que toca, también invita a uno a investigar, a ir por otras ramas, que está bueno. ¿Dónde se puede encontrar el libro? Mira, ahorita está solo en España y en Venezuela,
y esperamos en un par de meses que esté disponible a través de Amazon, pero les estaré avisando. Bien. Ahorita está solo en Madrid y en Venezuela en general, pero pronto les avisaré cuando esté en Amazon. Bien. El previo que escribí con Wilson, este sí ya está en Amazon, se llama La diversidad de la mirada, y aquí sí lo hacemos en coautoría, y bueno, son 2 libros, un libro que reúne diversidad de ensayos, creo que son 16, 8 de él y 8 míos, también con temáticas contemporáneas sobre la fotografía, desde el arte, la comunicación. Entonces, bueno, aquí se llama La diversidad de la mirada, reflexiones sobre fotografía y cultura visual. Este sí está en Amazon. Perfecto, bien. Para el que vea y escuche, ahí lo tienen. Amazon ese y el otro próximamente en Amazon, si están en... ¿Qué es detrás de los ojos? Yo decía detrás de la mirada hace un ratito, perdón. Detrás de los ojos. Bien. Bueno, Joana, agradecerte. Me quedaron resonando muchas cosas más. Creo, Pablo, que también te sucedió lo mismo. Un montón de pero cosas. Pero bueno, nada, coordinaremos otro encuentro. Agradecerte enormemente este tiempo, estas palabras que bueno, vuelvo a sentir lo mismo que en aquel entonces. Me puedo quedar escuchándote un montón de rato, pero bueno, hay que acotar en este encuentro, pero ya serán otros. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Perdón por nuestro... Bueno, no somos periodistas, pero hoy hablamos poco igual, ¿eh? Creo que es increíble todo lo que tenés para contar y para decir. Nos vamos a volver a encontrar seguro en otro episodio, porque hay muchas cositas para hablar contigo. No, siempre a la orden, encantada, y que bueno, cada espacio que se abre para conversar de estos temas por la fotografía, pues bienvenido y larga vida al podcast. Sean constantes, sean perseverantes. Yo sé que es una tarea que a veces cansa, y sobre el ejercicio del periodismo y de la conversación, pues lo hacen muy bien. Creo que pues deben seguir por allí, porque muchas veces también lo que hay que hacer es escuchar. Yo les decía que a mí me ha tocado muchas veces el rol de entrevistadora, y ahí lo importante es escuchar, y bueno, luego ir decantando, ir componiendo esa sinfonía, ¿no? Ir estructurando de aquí y de allá, y que tenga algún sentido. Pero bueno, ojalá que el podcast pueda continuar y tengan muchísimos invitados que vamos a estar siguiendo también y ávidos de escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La gente te puede seguir en redes sociales. ¿Sos de las redes sociales? Sí, sobre todo de Instagram y X, en ambos @Pérez Daza, todos juntos, mismos apellidos. ¿Tenés sitio web? Tengo un blog que se llama Visiones y Ficciones. Así que ahí te pueden encontrar también. Visionesyficciones.wordpress, y el 90% de las cosas que están allí son de fotografía, son más texto, también un poco de narrativa, pero ahí está. Perfecto. Tremendo deleite. Estuve por allí ayer de noche leyendo más. Bien. Bueno, muchísimas gracias por lo de hoy, la verdad. Muy linda conversación, muy lindo haberte conocido, que no nos conocíamos personalmente. Y nada, súper invitados todos a conocerte también. Vale, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Un beso grande. ¿Nos vamos despidiendo nosotros? Dale, nos vamos despidiendo. Entonces la dejamos ahí a Joana y también parte de nuestra despedida. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos por donde, Pablo. Y bueno, próximo martes, como siempre. ¿Me estás hablando de las redes sociales nuestras? Sí, soy un desastre. ¿Por dónde nos encuentran? Y bueno, me quedé colgada ahí. Sí, tenemos Instagram, @salió la foto, ¿no? ¿Qué más tenemos? YouTube, tenemos Spotify, también nos pueden encontrar por ahí. Y por nuestros canales personales también. Mi Instagram, @pablo.palmieri6. ¿Y el tuyo, Nati? Es Natalia Pucciarelli Fotografía. Perfecto. Bueno, invitados todos para seguirnos. Dale.
Abrazo grande. Nos vemos la próxima. Chau, chau.